tardes a todos. Para mí es un placer, digamos, estar con ustedes y poderles contar un poco acerca de mi trabajo. De verdad, pues sí ha sido un trabajo un poco largo. Tengo una actividad en trabajar a veces con fuentes, digamos, para hacer historia económica, sobre todo en esta época es un poco complejo. Pero pues es un trabajo modesto, no es tan grande, y le agradezco las palabras del profesor de todas maneras. Lo que sí es nuevo, y mientras llega el equipo para poder mostrarles, digamos, las cifras, que es sobre lo que está centrado la investigación, y esto lo decía el profesor Daza, es lo siguiente. Aquí, como ustedes saben, digamos, por las clases de historiografía historiografía en Colombia, básicamente, hay una ruptura sobre la línea de investigación de historia económica y social que se produce por eso de los años 80, 85, ¿sí? Por los conectazos que vienen del posmodernismo, de la historia cultural light, ¿sí? Que empiezan a entrar a Colombia. Yo no voy a hacer aquí, digamos, una defensa, un ataque de una u otra corriente, simplemente pretendo presentar lo que nos ha interesado del grupo de investigación de historia económica y social de la Universidad Nacional, y es tratar de comprender a través de ciertas estructuras el funcionamiento de la sociedad. Uno puede tener distintas entradas, nosotros hemos escogido la entrada económica, y para esto, digamos, hay diferentes estudios. En el grupo de investigación tenemos la línea, digamos, de estudios fiscales, que está el profesor Joaquín Pinto, no sé si lo hayan escuchado. Él trabaja lo que son todas las cajas reales y hace un estudio, digamos, pormenorizado de esto. En el caso de la moneda y, digamos, producción de oro, esto lo trabaja otro compañero que se llama James Torres, y ha hecho un libro sobre la producción minera en Nueva Granada. Listo. Entonces yo tengo preparado, digamos, algo muy corto, 15-20 minutos, de lo que les voy a mostrar sobre la renta. Primero, para responder, digamos, en función de la pregunta del profesor, ¿qué tipo de fuentes fueron utilizadas en el trabajo? Entonces, como queremos reconstruir la fiscalidad de las salinas, utilizamos todas las cuentas de salinas, de cargo y data, de la Caja Real de Santa Fe, porque esta renta ingresó por la Caja Real de Santa Fe. A diferencia de los otros estancos como el aguardiente y como el tabaco, que eran rentas de carácter general, este fue un estanco atípico. El desarrollo de este estanco se dio de manera localizada debido a la ubicación de sus recursos. Es decir, en el caso de las plantaciones de tabaco, uno lo que puede observar, y de acuerdo a los trabajos de Margarita González, es que se crean 4 circuitos para poder controlar sobre la plantación, el secado de las hojas y ya la comercialización. Aquí no se vendían los tabacos, digamos, ya procesados en fábrica, que eso se dejaba para el caso cubano, o hacia finales del 18 para el caso, digamos, la costa caribe. Entonces, pero se sembraban y se cultivaban tabacos casi por todo el virreinato, salvo la parte del litoral, en las provincias de Cítera y Novita, que pues, debido a sus condiciones no lo permitían, ¿no? En el caso de los aguardientes, digamos, ya es un tema diferente, y fue sobre el impuesto en estancos y estanquillos relacionados con las botijas ya destiladas de este producto, ¿no? Pero la sal tiene una historia muy particular, porque la sal, es decir, nosotros podemos encontrar sal en diversas formas, de carácter vegetal o mineral, casi por todas las partes del país actualmente donde estamos y en la época también. Entonces, pero hay un problema, las calidades de las sales y los tipos de las sales. Entonces, en este sentido, el objeto de esta investigación era sobre la sal mineral, ¿sí?, producida, digamos, en el marco del estanque. Toda aquella renta que se pudo dar por medio, digamos, de la administración del rey. Hay 2 tipos de sal. La sal vegetal es aquella que se saca de algunas plantas que tienen un alto nivel de potasio, y esto lo han documentado desde la antropología económica, investigadores como Maurice Roeder en las islas de Papua y Nueva Guinea, en la cual lo que hacen los indígenas es quemar algunas plantas y con las cenizas de esas plantas sacar algunos productos. Para el caso, digamos, colombiano, se puede ver en las partes del Amazonas que esa sal es de un color amarillo, y la lógica es la misma, plantas con altos niveles, digamos, de potasio que se queman y sus cenizas se procesan para utilizarlas, digamos, en los alimentos. Para la época tenemos solamente el registro,
una nota a pie de página de Humboldt, en el cual, digamos, nos menciona que los indígenas del río Magdalena, o sea, cerca a Honda, utilizaban este tipo de sal, ¿sí? No era una sal mineral, sino una sal vegetal. Pero, digamos, por el asunto del tema de las fuentes y, digamos, del impacto sobre la economía y las estructuras sociales, nuestra investigación está dirigida hacia este tipo de producción de sal vegetal. Ahora bien, en la sal mineral hay dos tipos, digamos, principales de sal. Una es, digamos, la sal que vemos, que viene, digamos, del mar, que es la que podemos asociar actualmente con Manaure, ¿sí? Las salidas de Manaure, que son como las más famosas de nuestra época. Y dos, aquellas sales que se quedaron hace 150 millones de años por efecto del océano Tetis en las superficies cuando el hielo se dio y que con el paso, digamos, de la geología y la compresión de las montañas se fue solidificando al interior de las montañas en formas de lomos salinos o, si no, algunas concentraciones que con el paso de manantiales sacan ojos de agua sal. Entonces, hay diferentes tipos de esta sal mineral en el país. Podemos ver para el lado Antioquia hay unos ojos de agua sal, aunque en la actualidad no están siendo explotados. Y para la actualidad también se pueden observar el lomo salino que comprende Zipaquirá, Nemocón, Tausa y una parte de Upino. O sea, con el paso del tiempo se compactó la sal y se creó en esta zona del altiplano y un caso hacia al oriente una especie de domo que es la que va a servir de base fundamental para la explotación de sal en esta época, ¿sí? En el continente uno puede ver que hay otro tipo de expresiones salinas, por ejemplo, en Perú, en el departamento de Cusco existen unas salinas que son las salinas de Maras y son unas salinas que tienen una veta, digamos, rocosa de sal por la cual atraviesa un manantial y los indígenas lo que hicieron fue construir unas terrazas para a través del líquido ir sacándola. Y pues hay otros tipos de fuentes ya más famosos que ustedes pueden ver y pues algunos pues, me imagino que pronto pueden haber viajado como en Salar de Uyuni, ¿sí? Que ya son depósitos que son placas sobre todo el territorio. Entonces finalmente nosotros nos vamos a centrar sobre este tipo de sal, la sal mineral, pero les hago la explicación para entender por qué el desarrollo de este estanco fue un estanco distinto, ¿sí? Porque este estanco funcionó sobre la parte central de Nueva Granada, a excepción de una sal que se introducía de la punta de Santa Elena, que venía, digamos, de la audiencia de Quito y que llegaba por comercio del mar Pacífico del Pacífico a la provincia de Citera y Noble, ¿sí? Entonces, bajo, digamos, estas condiciones, yo he caracterizado este trabajo como un trabajo guardando ciertas proporciones como larga duración, como el tema de la sal en específico, porque la sal se ha producido desde los tiempos prehispánicos, tiempos herreras, de acuerdo a las investigaciones de la arqueología histórica. Hay cierto tipo de concentración en las áreas del altiplano de este tipo de sal, y en la actualidad se puede ver que todavía están explotando sal en la parte de Zipaquirá por conductos, digamos, de agua que no tienen nada que ver con el sistema de producción del momento. Entonces, se ha datado, digamos, que es un proceso el cual ha sido una columna vertebral de las finanzas del final de esta época colonial. Durante la época republicana sirvieron para financiar cierto tipo de empréstitos y el desarrollo de infraestructura. En la actualidad, digamos, la participación de las salidas centrales es mucho menor con relación a las salidas marítimas, pero es digamos, un problema de larga duración. Esta es una imagen tomada por algunos médicos de la Fundación Rockefeller hacia el año 1920, 1930, en el cual todavía queda el imaginario de que la sal es, digamos, el oro de los indígenas, ¿sí? Es, digamos, aquello que siguen produciendo en forma. Pero ahora bien, ya entrando, digamos, de manera directa, después de los impuestos directos, ¿sí? Los monopolios estatales fueron la mayor fuente de ingresos para la corona española. Es decir, en las clases de colonial ustedes pueden recordar que algunos impuestos directos estaban sobre algunos tipos de cargos que tenían, digamos, los funcionarios coloniales, ¿sí? Las medidas sanata, novelas, etc. Y las otras sobre producciones de oro, como los quintos,
y qué tipo de, digamos, de impuestos ya que grababan la producción de forma directa. Pero había otro tipo de ingresos que nos permitían capitalizar los virreinatos. Esta es una época especial porque se encuentra en el marco de las reformas borbónicas. Con Carlos III se inicia, como pues ustedes más o menos han leído, un proceso en el cual se trata de hacer un control directo sobre los cargos políticos, los puestos que se están asignando desde la parte española, la participación de los criollos en las actividades económicas regidas por la corona y el control fiscal. Entonces, para el caso de Nueva Granada envían a Francisco Gutiérrez de Piñeres, que ustedes pues lo han escuchado porque ha sido el famoso visitador relacionado con la historia de los comuneros, pero esto no fue, digamos, un caso exclusivamente de este virreinato, sino de México se fue, digamos, a José Gálvez, y en el caso de Perú otro tipo de visitadores que trataron de implementar unas reformas hacia este lado, hacia el lado de tratar de incluir a las rentas reales algún tipo de bien que se pudiera estructurar, controlar y producir para generar otro tipo de dividendos que disminuyeran las cargas que estaban teniendo a nivel, digamos, de funcionamiento. Entonces, esta ha sido una vía que ha permitido comprender parte de esta estructura económica, ¿sí?, sobre problemas de tierra, de la mano de obra y la relación, digamos, entre sociedad y economía. En este sentido, el objetivo principal que tratamos de realizar aquí fue reconstruir este proceso del establecimiento del estanque de Nueva Granada entre 1760 y 1800, porque hay una producción, digamos, prehispánica, hay una producción, digamos, del tiempo en el cual los españoles se encuentran en América Latina, pero no está ligada a un proceso de incorporación a las rentas reales. Y no está ligada a un proceso de incorporación a las rentas reales por dos razones. La primera, porque no había un conocimiento preciso sobre cómo hacer que este tipo de productos dieran un dividendo, ¿sí?, y el manejo. Pero la segunda y la cual era más importante, que las políticas de Habsburgo a Borbones cambiaron, digamos, en el marco de los 20 del 18 y se intensificaron, digamos, hacia finales de este siglo, ¿no? Ahora bien, la estructura de la investigación es la siguiente, y para ello voy relacionado con las fuentes que preguntaba el profesor Daza. Para hacer el análisis del ingreso fiscal entre 1778 y 1800, que es la fecha donde se crea el ramo, investigué en la Caja Real de Santa Fe, porque por Santa Fe, que estaban estas grandes salinas del Domo que yo les comentaba, era donde entraba, digamos, la administración principal de la renta. Entonces, las cuentas ustedes las pueden observar a través del PARES, hay algunas, a través del Archidoc hay otras. La estructura de cargo y data, de entrada y salida por el concepto del ramo de salinas, y se complementó la información del Archivo General de la Nación con las cuentas del Archivo General de Indias, porque desafortunadamente las cuentas aquí en Bogotá están incompletas por los procesos, digamos, de independencia que migraron fuentes en la época de Bogotá a Cartagena, de Cartagena a Cuba, y en Cuba se quedaron algunos expedientes y otros se perdieron. En cuanto a la administración de Salinas, se utilizó, digamos, el Fondo Colonia, Salinas, y toda la parte de regulación a términos de cédulas reales e instrucciones, ¿sí? Y una sección, digamos, que es el archivo anexo Salinas en este mismo, digamos, archivo. Hay otro tipo de fuentes que están relacionados con la circulación de sal, que se construyeron a partir de unos documentos de pensadores de la época y algunos visitadores. Un ejemplo, digamos, de por dónde se encontró esta parte de circulación son los informes de un fiscal, que es una fuente primaria, en el cual mandaba un expediente de diligencia, en el cual señalaba 10 puntos solicitando información de dónde había recursos, de qué tamaño eran los recursos, si había gente para trabajar, si había leña, si había, bueno, etc. Pero la otra son, digamos, visitadores científicos. Humboldt es uno que proporciona información. El otro personaje es Pedro Fernández de Vargas, que hay una edición del libro Pensamientos Políticos, editada por el Banco de la República, y bueno, una transcripción, no me acuerdo quién la hizo en el momento, en el cual muestra acerca de cuáles eran los caminos y la circulación de estos tipos de productos, ¿no? Entonces, primero analizamos los ingresos fiscales, después la administración de salinas, la reconstrucción de, digamos, de estos recursos salineros, y finalmente el tema de la circulación, la producción, deforestación y tecnología.
En cuanto a la producción, los libros de contabilidad directamente del administrador de Salinas, en el cual se anotaban, digamos, todos los gastos como una empresa, pero empresas comillas, porque esto era una unidad de explotación económica. Digamos, los regímenes modernos de empresa para la época serían un tanto anacrónicos. Entonces, en cuanto a la deforestación o cambio de paisaje, que es un tema que estamos desarrollando ahorita último para, digamos, la publicación del libro y la tecnología, básicamente manejamos dos tipos de fuentes. Las fuentes contables, que nos dan un informe de cuántas cargas se consumían por año, ¿sí?, el tipo de leña, y por otro lado los informes de algunos administradores y sobreestantes de las salinas que permitían ver, digamos, el cambio de paisaje cada vez que era más lejano el lugar donde tenían que ir a traer leña, ¿no? Ahora bien, los ingresos de la Caja Real de Santa Fe. Antes de empezar, ya en forma con la parte económica, que es la que me interesó y es la serie que finalmente deja este trabajo, el tema es por qué la sal, ¿sí? Para la época la sal sirve, digamos, como cierta manera de refrigerar o evitar que la comida se descomponga más rápidamente, porque la sal como propiedad permite deshidratar las carnes a través de un proceso de salazón y que tengan cierto nivel de duración mayor. No estamos hablando de que se le echa sal y puede durar 15 días, 20 días, no, pero sí estamos hablando de que evita su rápida descomposición. Pero adicional a esto, también se utilizaba en la época para procesos de amalgamación en frío, ¿sí?, producción de plata, cuando activaron las minas de Mariquita y hicieron la reactivación en el 91. Adicional a otro tipo de utilización de la sal está la utilización en la producción de cueros. Para curtir cueros se necesitaba aguasales para que pasaran por ese producto, y una serie de elementos que hacían que en el virreinato se necesitara este producto y que no fuera, digamos, en los otros dos rangos del establecimiento de los estancos, que eran más como de accesorios de consumo, ya de vida cotidiana, pero que no eran de primera necesidad, ¿sí? El tabaco y el aguardiente eran más, digamos, que hacían parte de la cultura cotidiana, pero no que fuera indispensable para el desarrollo de la vida. Entonces, la sal se estanca finalmente por el marco de las políticas de la reforma borbónica. ¿Cómo se expresa esto en Nueva Granada? Para 1778 inicia un proceso Francisco Antonio Moreno y Escandón tratando de hacer una reagrupación de los pueblos de indios. Entonces, para liberar ciertos espacios de indígenas y dejarlos como villas para que funcionara mejor el comercio y para darle una dinámica regional a ciertos puntos en el virreinato. Pero adicional a este punto de Moreno y Escandón, también por órdenes reales se emiten 3 cédulas que lo que buscan es incorporar cualquier tipo de actividad económica que puedan generar utilidades para la corona. En este caso, las primeras salinas que se incorporaron bajo esta modalidad fueron las salinas mexicanas, que sirvieron como una antesala para poder desarrollarlas en el campo neogranadino. Y aquí lo que hay es una fusión del campo político de la agrupación de pueblos de indios, que eran los que tenían posesiones de salinas y usufructo de estos espacios, con el tema del desarrollo y incorporación a las rentas reales. Nosotros llegamos a este tema de investigación por un escrito del historiador económico Adolfo Meisel Roca. Adolfo Meisel Roca tiene una investigación en la cual él hace un análisis de todas las cajas reales a través de las fuentes de Sevilla de los ingresos que se dan desde 1760 a 1800. Pero nosotros encontramos un problema, y es que Meisel Roca no hace un desagregado de las cajas por región. Entonces simplemente nos tira datos globales de regiones centrales, pero pues esta no es la organización, esta es una organización conceptual que él realiza, pero no es la organización de la época que uno le permite comprender, digamos, las tensiones entre las élites, los intereses de la legislación, etc. Entonces, él le queda muy fácil, digamos, desglosar para la región central, en términos de pesos plata, un incremento, digamos, que es progresivo de esta renta, y en la región occidental y la región caribe, pues se ve, digamos, que es un poco más volátil y un poco más exigua la incorporación de dinero por vía de esta actividad salinera, ¿sí?
Tanto así que uno podría sumar los 3 periodos de la región occidental con los 2 primeros de la segunda región caribe y ni siquiera llegarían a ser el segundo quinquenio que se analizaba en la región central, ¿sí? Pero ese era un problema central. Nosotros nos preguntamos lo siguiente: ¿cuál es la importancia de las salinas? Pero pues no en términos generales, sino en términos para la región, es decir, ¿quiénes tienen el monopolio sobre la producción de sal? ¿A quiénes los beneficia? ¿Y por dónde están entrando estas nuevas utilidades al virreinato? Entonces, en este marco era imposible llegar, digamos, a cierto tipo de conclusiones porque no sabíamos qué entendía él por región central. Para esto fue que realmente hicimos el desglose de año por año de estas cuentas. Las cuentas vienen de la siguiente manera: ustedes encuentran un libro de contabilidad que puede ser un tomo de este tamaño, y en ese tomo viene todo, ¿sí? Producción de oro, sueldos, salinas, esmeraldas, etc. Todo lo que se produce en la contabilidad del momento. En el ramo de salinas hay 2 partidas, siempre están las partidas de cargo y las partidas de data. Las partidas de cargo son todos, en las cuentas generales son todos los caudales líquidos que entraban y que ya eran de utilidad para la corona. Y las partidas de data son aquellas salidas que a partir del beneficio de esta renta servían para hacer entrenamientos de tipo de funcionarios públicos o otro tipo de actividad. Me explico: pagar escribanos de cámara, pagar hospicios, pagar cárceles, entonces que son establecimientos económicos que pudimos encontrar. Pero hay 2 formas de consultar estas fuentes. Por un lado están los libros manuales, que son los que me dan el reporte día a día, año por año, de lo que se está moviendo, y los libros que son las cartas cuentas, que tienen los rubros agrupados. Entonces, es decir, en este libro de este tamaño, al final venían las cartas cuentas del año 1790, 91, 92, en el cual simplemente venía el ramo y venía cuánto había dejado de utilidad y cuánto había salido de ahí. Pero a mí me interesaba ver los libros manuales, en los cuales podía ver año a año de qué salina estaban entrando, ¿sí? Con qué periodicidad estaban entrando y quiénes lo estaban recibiendo. Entonces, para eso lo que hicimos fue precisamente entrar a ver libros manuales para identificar en este desagregado qué salina era la que tenía la mayor capacidad productiva de la región. Entonces, lo que encontramos fue que la salina de Zipaquirá tenía cerca del 74% de estos recursos en el periodo estudiado, frente a la salina de Tausa y la salina de Chita, ¿sí? Hay otros rubros que encontramos en la caja real y que no son directamente de la utilidad producida por esta salina, sino de aquellas cuentas que se pagaron por otros factores. ¿Me explico? Para uno poder hacer un contrato con la Real Hacienda, tenía que pagar una fianza y presentar a un fiador. En términos, digamos, de contratos con Estado, se requería 3 años obligatorios y otros 2 años opcionales. En estos 3 años obligatorios se comprometía a pagar lo que genera la renta y recibía su sueldo, y si era una actividad especial recibía un porcentaje sobre la utilidad que generara. Si no, simplemente recibía su sueldo. Entonces, en este caso, para las salinas de Santa Marta, que nunca se pudieron incorporar por vía de la administración, lo que se hizo fue darlas en un tipo de administración personal, ¿sí? Que se servía para generar una cuota fija durante un año, no lo que producía, digamos, ya una salina estancada. Entonces, aquí cuentas como las de Santa Marta en la Caja Real de Santa Fe, uno diría, bueno, no tiene sentido porque la Caja Real de Santa Fe tiene sus salinas, y si en Santa Marta existen unas salinas que están arrendadas a un precio fijo, deberían enviarlas directamente a la cuenta de la Caja Real de Santa Marta. Pero lo que ocurre es que el administrador de Santa Marta incumplió con el proceso, digamos, de pago, y los que tuvieron que responder fueron los fiadores que se encontraban en Santa Fe. Entonces, los fiadores que se encontraban en Santa Fe ingresaron los caudales por alcance de cuentas, que no era de la época, que le faltó a este administrador, y entonces por ahí entraron. Ese es el rubro, digamos, de dinero que no hace parte de la utilidad de salinas, sino de dinero de fianzas, o como el fiador que actualmente conocemos. Pero adicional a esto, hay otro tipo de salidas, de entradas que uno encuentra, y es el pago de la Real Hacienda por sal que están comprando para utilizar en la amalgamación en frío en las minas de Mariquita, que también es un porcentaje relativamente bajo. Entonces, Santa Marta, las minas de Mariquita u otras salinas menores no alcanzaban a ser siquiera el 2% en este periodo de tiempo.
Lo que podemos ver en el análisis ya de la gráfica y de la serie, digamos, que logramos reconstruir, es que la participación más alta es la participación de Zipaquirá, que ustedes ven el inicio, digamos, de este periodo de 1778, donde empiezan todas las regulaciones sobre la corona y sobre los espacios salinos, pero hay un pico hacia el final de 1788 que es producido por una ampliación del espacio de producción. En el tránsito de tratar de pasar los indígenas a otras zonas para incorporar esos productos por vía de cuenta de la administración, lo que hacen es ya no producir sobre los mismos espacios que estaban articulados por los indígenas, sino que los ampliaron a otras zonas que les permitían hacer este tipo de incremento. Entonces, a partir de ahí uno ve un repunte en las cuentas que es generado por una ampliación de la zona productiva, pero también por unos manejos fiscales relacionados con la disminución en la compra de leña. Hasta finalmente, ya entrados el siglo XVIII, que uno ve que los ingresos se disminuyen por problemas ya de macroeconómicos que no daban para el desarrollo de la región. Pero, ahorita en la parte de administración, que es la parte principal, y lo que va a lograr que ustedes, o sea, que ustedes ven hacia 1788 logre mejorar el funcionamiento de las salinas y que sea una renta que finalmente genere algunos capitales, es regulaciones de tipo administrativo. ¿Como cuáles? Se pide a los administradores que empiecen a incorporar libros de manejo sobre cada una de las cuentas de la compra de los elementos para producir sal, que son losas, leñas, la mano de obra, pero también las cuentas sobre la mano de obra indígena que trabajaba ahí, pero que no hacía parte, digamos, de la misma explotación, y que permiten ya llevar una contabilidad mucho más precisa. Este es un libro con formularios sobre el arreglo de las cuentas de los libros. De esta manera, lo que se va a dar aquí es una composición y una estructura organizacional que para la época de explotación indígena no existía. Entonces, con la creación de unos cargos y unas funciones muy específicas que responden a esa estructura de reformas borbónicas y de administración y de incorporación de rentas por vía, digamos, real. Entonces, la administración principal, ¿sí?, la utilización de unas nuevas fuentes como las minas de rutes que antes no eran explotadas por los indígenas, la creación de una fábrica en Chilco y Guasa, que era un sitio de Zipaquirá, y la ampliación de los sitios de explotación que era Barranca, Ramada y Rute, ¿sí? Entonces, esta va a ser primero la ampliación, digamos, de estructura productiva, pero posteriormente también los productos van a ampliarse. Inicialmente se producía solamente sal común, pero se empezó a producir la sal bicua, que estaba relacionada con una sal que es como una roca compactada, pero no está procesada, y que tiene de pureza un 75% de componente de sal con otras mezclas, pero que era utilizada para el ganado. Y la sal chigua, la sal chiquita, que ya era, digamos, para vendérsela a los indígenas que anteriormente las poseían. Adicionalmente a esto, la estructura de administración, de penas y de castigos sobre corrupción también se va a dar de una forma precisa siguiendo el modelo mexicano, con el administrador de salinas, pero con una figura superior que va a ser el juez conservador de las salinas, que va a ser el mismo corregidor del departamento. El contador, por el cual el contador y el administrador de salinas firmaban las cuentas, pero que eran supervisadas entre el juez conservador, que era el corregidor del departamento, y el oficial mayor único de renta. De ahí para abajo, digamos, toda la estructura relacionada con la parte en que se producía la sal, pero con la parte que también era de mina y se podía incorporar. Ahora bien, volviendo al tema, digamos, de la reconstrucción de estos recursos salinos, lo que encontramos fue que en casi todo el territorio de la Nueva Granada existía sal. La pregunta central es, ¿por qué si en toda Nueva Granada existía sal, solamente se estancan las salinas de Zipaquirá, Nemocón y Tausa? Las respuestas que encontramos fueron las siguientes. Por un lado, la alta concentración salina que se da en esta zona y el del domo geológico que les había contado superaba en la calidad y en la tradición de explotación indígena a las otras zonas. Pero, digamos, otro punto importante por el cual la Real Hacienda no logró incorporar estos otros espacios fueron porque no existían factores de producción cercanos. Es decir, para producir sal en la época se producía a través de gachas.
El proceso de producción era simple. Sacaban el agua sal, lo vertían en ollas de barro, ¿sí?, de 1 metro aproximadamente, que es lo que ustedes van a encontrar en la literatura que llaman panes de sal. Lo ponían a cocción alta durante 24 horas, ¿sí?, y ya cuando se reducía el agua se quebraba la vasija y quedaba el pan de sal concentrado. Entonces se necesitaba para esto que leña, se necesitaba zurrones de cuero, se necesitaba gente, se necesitaba los mismos ojos de aguasal, ¿sí?, o las minas de aguasal, minas de sal, que en otros lugares no eran tan fáciles de conseguir. Entonces, por ejemplo, en el caso de Santa Marta había un problema, y era que el terreno era inestable, había demasiadas lluvias y la inversión de la Real Hacienda tenía que ser de cerca de 4.000 o 6.000 pesos, que para la época era una suma considerable, y la Real Hacienda nunca quiso hacer esa inversión. En el caso de Riohacha, las salidas más grandes eran las salidas del Pájaro, que en la actualidad son las que nosotros conocemos como las salidas de Manaure, pero en el Pájaro lo que sucedía era que estaban los indios guajiros, y pues lo sabemos de acuerdo a las visitas de gobernadores y funcionarios, que era imposible, porque este era un terreno, como lo denominaba el Arco, que no había sido pacificado. Entonces estas salinas inclusive eran más productivas, de acuerdo a las relaciones, que las salinas que estaban en la parte central del virreinato, pero no se tenía acceso porque los indígenas guajiros comerciaban la sal, el palo Brasil y otro tipo de productos con los piratas, digamos, que venían por la costa caribe, o con algunos comerciantes al interior del virreinato que intercambiaban por otro tipo de cosas como maíz o aguardiente, y pues nunca dejaron que la corona llegara a esta parte. En el caso de Antioquia, el problema era que existían muchas fuentes, muchos ojos de agua sal, pero habían, digamos, dos problemas fundamentales. El primer problema era que la riqueza mineral de estas sales no era buena, y tenían lo que para la época denominaban como alcaparrosa, que era una amargura que estaba en la sal y no permitía que salara bien las carnes. Pero adicional a esto, no había una mano de obra que permitiera explotar estas salinas. Entonces tenían que enviar a los negros esclavos a trabajar, pero había un problema fundamental, y era que como los ojos de aguasal quedaban tan lejos de las zonas de control de los funcionarios y los dueños de esclavos, decían que se rebelaban y que después no querían hacer caso o se volaban, entonces que era imposible poner a producir esta zona. Además, decían que como quedaban diferentes puntos tan lejanos de las áreas, digamos, centrales de control, si ni siquiera se había podido controlar el tráfico y contrabando de tabacos y aguardientes, pues con este tipo de productos tampoco se podía realizar. Entonces aquí eliminaron totalmente la posibilidad de incorporarlas por vía de administración real, y lo que hicieron fue grabarlas a través de un 2% de alcabala. Entonces esta es otra renta que no se da. En Tunja hay otras dos salinas pequeñas que realmente no producían toda esta, pues no producían gran cantidad para la Real Hacienda, entonces se dejaron de forma libre. Y en Santa Fe, lo que era Zipaquirá, Nemocón y Tausa, que ahí es donde viene la explicación, digamos, fuerte, es la siguiente. Zipaquirá, Nemocón y Tausa tenía una alta concentración de población indígena. Ya les comenté que hacia el 78, 77 están haciendo una reagrupación de pueblos de indios, pero hay un problema, porque el funcionario de la época lo que quiere hacer es incorporar las salinas a la renta real, pero una orden que viene de leyes nuevas le prohíbe trasladar los indígenas que están haciendo usufructo de fuentes salinas. Entonces él no podía tocar este tipo de población porque ya estaba determinado por ley. Entonces lo que él hace es una jugada burocrática para evitar, digamos, generar problemas. ¿Y cuál es esta jugada? Si la ley decía que no se podía privar a los indígenas del usufructo de sus fuentes salinas, y en estas tres partes, Zipaquirá, Tausa y Nemocón, había fuentes salinas, lo que él hizo fue agrupar estas tres poblaciones indígenas en una sola. Entonces, los indígenas de Zipaquirá y Tausa los enviaron para Nemocón, y en la salina de Nemocón se quedaron los indígenas de Nemocón, los indígenas de Tausa y los indígenas de Zipaquirá. ¿Eso qué le permitió? No ir en contra de la ley, pero también a la vez poder liberar estos dos espacios para incorporarlos a la renta, poner funcionarios de la corona, y aparte de eso,
poder ampliar la zona de producción en función de todo este tipo de capitalización del virreinato. Hacia los llanos de San Juan y San Martín, que es parte de este domo salino que yo les cuento y que va, digamos, para la parte oriental, habían unas salinas, pero digamos que por capacidad de control territorial no se utilizaban mucho y lo que hacían era llevarlas para el ganado. En Chocó toda la sal era importada, había solamente una fuente salina pero quedaba en medio de la Manícula, entonces fue imposible el acceso y la producción de esta. Toda la sal llegaba por vía de comercio, había dos puntos, uno era la punta de Santa Elena, en la dependencia de Quito, y la otra era que trajeran sal de Santa Marta, que entrara por el río Atrato, pero como ustedes saben el río Atrato tenía unos problemas de circulación, bueno, no de circulación, sino una regulación que prohibía la circulación en el Atrato por contrabando, por salida de oro, etc. Y la otra era que los comerciantes de la época preferían la sal que venía de punta de Santa Elena porque tenía una mayor capacidad de sacar la carne para las cuadrillas de negros que trabajaban en todas las minas del litoral. Entonces, finalmente Chocó lo que pagaba también era un 2% de alcabala, más otros impuestos como era almojarifazgo y la entrada de puertos. En Neiva había una salina pequeña y en Popayán también otra salina pequeña que en este caso lo que hizo la Real Hacienda fue dárselas a un administrador para que pagara una cuota fija pero no incorporarlas por vía directa. Entonces, este es el mapa, digamos, de los puntos de explotación que finalmente uno puede encontrar en todo el territorio de Nueva Granada, pero que finalmente no se va a dar sino en la zona de Santa Fe, en la zona central, por las capacidades geológicas, la tradición de explotación indígena y por la cercanía, digamos, a la creación del ramo a la Caja Real de Santa Fe. Estos son los puntos en la parte de la costa que pude identificar, o sea, las salinas del Pájaro, pero adicional a eso están en Chengue, en Ciénaga, en Salamanca y en Remolino, pero no se pudieron explotar porque la corona nunca quiso hacer una inversión importante en este caso, y las únicas que valían realmente la pena, de acuerdo, digamos, a los relatos de los funcionarios en la salina del Pájaro, pero estas salinas pues estaban en posesión de la nación de los guajiros, como dicen las fuentes, Francisco Silvestre, entonces no se pudieron incorporar. Estas son las rutas que hemos encontrado para las provincias de Citra y Novita. Pues estos son mapas que están en construcción, realmente pues para publicación esperamos que ya correspondan a diseños realizados por el grupo, digamos, de geografía de la Nacional, pero lo que se puede ver es el tipo de tránsito que hay entre las salinas, desde Punta Elena, que pueden ser 2 vías. Si el asunto iba para Pasto, se hacía vía terrestre, pero si iba para la provincia de Novita, iba por vía marítima. Ahí estaba la otra opción del Atrato, pero no era muy solicitada. En cuanto a la función de producción, lo que pudimos ver aquí es que en términos de tierra, capital y trabajo, lo más importante era la incorporación de los espacios salinos, ¿sí? Entonces, aquí las cuentas que hemos encontrado, porque algunos años sí están totalmente perdidos, es que fue una función que fue creciendo de acuerdo a la incorporación de estos nuevos espacios que les mencionábamos, en dos sentidos. Primero, la capacidad de ampliación, la incorporación de una mina que antes habían cerrado, y segundo, la capacidad administrativa para bajar costos. Ya unos últimos 2 puntos son en cuanto a la deforestación y cambio de paisaje, pero para entender finalmente la pregunta, y volviendo a este cuadro, que era, ¿qué significa 554.458 pesos para la época? ¿Sí? O finalmente usted dirá, bueno, sí, con todo y todo esto, pero económicamente, ¿qué sentido tiene? Ahora bien, ¿cuánto le costaba a la corona pagarle al virrey? ¿Alguno de ustedes sabe? No. ¿Karen se acuerda de pronto? Era carísima. ¿Cuánto costaba un esclavo? 200. Dependía de lo que se veía, ¿sí? 300 pesos, 200 pesos. Depende del valor del precio. Por un mes, eso me parece carísimo. Era carísimo, más de 5.000 pesos. Era carísimo. ¿Qué cosa? El pago del virrey. El pago del virrey costaba 40.000 pesos. ¿Sí?
Si uno hace, digamos, una edición promedio por los años, 22 años de la creación del estanco hasta el final, estamos hablando de que son cerca, bueno, sumando las 3 salinas, las cuentas que yo tenía eran aproximadamente de 28.000, 35.000, ya les digo, sí, 28.000 pesos. Entonces, no alcanza a ser el pago de un virrey, que son 40.000 pesos al año, que se pagaba en 3 partidas, ¿sí? 3 veces al año se le difería este pago, pero sí estos 28.000 pesos alcanzaba a cubrir otros rubros para no hacer nada. Entonces, aquí una parte del texto yo lo ponía como ejemplo y se lo voy a leer. Dice: para responder al primer interrogante, de manera de supuesto, se han tomado algunos rubros de pago de la Caja Real de Santa Fe para realizar una comparación entre el valor de los ingresos anuales promedio por concepto de Salinas y los rubros de gasto que hubiera podido cubrir en el funcionamiento de la Real Hacienda. Es decir, en las mismas cuentas de Real Hacienda hay otros pagos, ¿sí? Entonces, contaduría, secretaría, el virrey. Lo que yo hice fue tomar algunos rubros para ver 28.000 pesos que podría cubrir en el momento, ¿sí? Y de acuerdo a las datas que les comentaba. Entonces, para 1800, por ejemplo, con 28.000 pesos plata se pudo haber pagado la nómina de la Real Audiencia, conformada por 5 deudores, el fiscal de lo civil, el fiscal del crimen, el alguacil mayor de corte, 4 relatores y agentes fiscales, que ascendían a 27.154 pesos. También se hubiera podido costear el funcionamiento del Tribunal Mayor de Cuentas, conformado por el contador mayor, 5 contadores, el oficial primero archivero, el oficial segundo escribano, el oficial tercero escribano interino y el portero, que ascendía a 21.190 pesos, o incluso la Secretaría y la Real Contaduría juntas, conformada por 2 contadores, un oficial mayor, el oficial segundo, el oficial tercero, el oficial cuarto, el oficial cuarto jubilado, el oficial quinto y el oficial primero escribano, que juntos ascendían a 18.884 pesos. Es decir, antes de 1778 no existía unos caudales por concepto de explotaciones de sal y por el cobro de un impuesto regulado a las salinas. En este caso, la sal común se regulaba por 3.5 pesos que tenían que cancelar en el estanco y la sal chiva por 2.5 pesos. A partir de 1778 lo que se hace es incorporar este tipo de impuesto y son 28.000 pesos anuales que tiene de forma adicional la renta, ¿no? Ahora bien, si lo comparamos en términos, digamos, lo comparamos con otras rentas como los tabacos o los aguardientes que generaban para la época, cerca de, mientras las salinas al año podrían haber en promedio generado 28.000, 30.000, 35.000, el tabaco y el aguardiente puede haber generado cerca de 200, 300, 500, ¿sí? Ahora bien, ¿qué significa esto? En términos absolutos, la renta de las salinas no es significativa, pero en términos relativos, sí, por lo que les estoy explicando. Una cosa es que nos sirva para enviar grandes caudales, digamos, en el transatlántico a la metrópoli, pero en términos de funcionamiento, que era uno de los problemas más graves que tenía el virreinato, que solamente hasta 1790, 94 se empezaron a enviar excedentes realmente significativos, era un gran avance, ¿sí? Entonces, eso era, digamos, uno de los significados en términos de caudales y de utilidad, pero en términos sociales y en términos ambientales tuvo también un impacto. ¿Qué ocurre en términos sociales? Los indígenas que estaban acostumbrados a residir en sus lugares habituales y tenían sus resguardos y tenían tierras para cultivo, fueron reubicados en Nemocó, como les digo, y se la pasaron solicitando la restitución de los resguardos y volver a sus pueblos. Esto uno diría, bueno, pues era natural que durante la época de la conquista y la colonia, pues este tipo de intervención de una potencia, de un imperio sobre un espacio generara este tipo de procesos, pero bueno, ustedes dirán, se dio la masacre, se dio un genocidio, se dio cierto tipo de elementos de una caída demográfica, pues era normal, pero bajo las condiciones en las cuales había hecho el movimiento burocrático Francisco Moreno y Escandón, había sido de cierta forma ilegítimo para ellos. Se la pasaron pidiendo una restitución de resguardos, la cual solamente logró el pueblo de Tausa después de los comuneros. ¿Qué ocurre con los comuneros?
La revolución de los comuneros se va a dar en el marco del impuesto de la Armada de Barlovento, ¿sí? Y todas las regulaciones que están dando sobre tabacos, aguardientes, incremento de impuestos. La parada sobre la cual van a ser un punto de presión importante, la firma de las capitulaciones, va a ser en Zipaquirá, pero no se va a dar en Zipaquirá la firma de las capitulaciones de una manera aleatoria porque estuviera cercano a Santa Fe, sino porque había logrado parte de un apoyo popular con los indígenas de Nemocón, que tenían agrupados los otros indígenas de Zipaquirá y Tausa, que inclusive generan una rebelión a través de un cacique pisco que estaba reclamando ascendencia muisca, y van a terminar en 3 asesinatos de líderes indígenas, encarcelamientos en Cartagena y la firma de las capitulaciones y la posterior restitución de tierras en Tausa. Entonces, esto en términos sociales generó una inconformidad, una serie de pleitos y un problema de tierras y vinculaciones por medio de resguardos y también de las jerarquías que al interior de ellos se manejaban. Pero en términos sociales también significó el inicio ya en términos, por plantearlo de alguna manera, de larga duración, de el cambio de paisaje o los problemas de deforestación del bosque alto andino en la parte de Cundinamarca. Entonces, lo que se necesitaba de manera fundamental para producir la mayor parte de cosas en Nueva Granada y en América Española, si ustedes se dan cuenta, para producir pólvora, para producir aguardientes, para producir sal, para construir sus viviendas era leña, ¿sí? Entonces, en la parte, digamos, de toda esta zona de entre Santa Fe y Boyacá, había una especie típico, digamos, que estaba clasificado como bosque alto andino. En la actualidad solamente hay un 5% de lo que era originalmente. Nosotros no sabemos todavía si plantear el tema de si es una deforestación o si es un cambio de paisaje, porque en términos conceptuales hay un cambio fuerte, pero lo que sí se puede plantear es que desde el inicio, de acuerdo a las crónicas y a las narraciones de los funcionarios reales, hay una disminución progresiva de algunos elementos característicos de la región. Por ejemplo, se ha encontrado que el encenillo, el tuno esmeraldo, el guaque, el flobo y el amargoso liso ya no se encontraban tan cerca como hacía 20 años antes de que se fundaran, digamos, el establecimiento del estanco de la sal. Y esto va a ser reiterativo hasta que el sistema de producción cambie a la producción en carbón y ya no por ollas de barro, sino por cobre. Entonces no estamos diciendo que la sal, la producción de sal en la colonia acabó con todo el bosque alto andino, no, pero sí se puede plantear que hay un cambio de paisaje o un inicio de ese proceso, digamos, de cambio ambiental que viene desde la utilización indiscriminada de cierto tipo de árboles de la época, ¿no? Estas son los índices que estamos armando de las series para las cargas de leña y las cargas de losa, para hacer una comparación año a año cuántas toneladas posiblemente iban a haber sido utilizadas en este proceso. Y finalmente, algunas consideraciones, digamos, finales. La creación del ramo significó en términos fiscales una capitalización del virreinato, ingresaron nuevos rubros de una actividad económica específica y si bien en términos absolutos no era muy grande, en términos relativos sí fue de gran importancia. Por otro lado, en el siglo XVIII, y para resumir, había fuentes salinas por casi todas las provincias de Nueva Granada, pero no todas tenían la misma riqueza geológica ni todos los factores de producción disponibles para explotarlas. Tercero, en cuanto a la tecnología, no incluí diapositivas porque lo estaba investigando, pero de acuerdo a los informes de Real Hacienda, la exploración técnica y tecnológica es un problema de larga duración y los cambios en este periodo tendieron más o menos a cero, de acuerdo a los informes. Y por último, el proyecto del estanco trajo consigo una modernización de la estructura organizacional y administrativa de las salinas, que a diferencia de lo que sucedió en México, era un poco más particular por el componente, digamos, diferenciado de la geología de la región. ¿Sí? Entonces, eso es, digamos, de forma general lo que yo tenía para contarles el día de hoy.